en la cabina el diputado Luis Eduardo Camacho, casualmente diputado del partido RM, y quien, sin yo preguntárselo, no tengo ninguna duda que ha estado en este matraqueo. Diputado, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor Cabrera, Cristi, Gonzalo y a todo el equipo pues, de Panamá en Directo. Saludo a la audiencia, como siempre, a los que me quieren y a los que no me quieren también. Camacho, me dice aquí, recuerda que Shirley es sinónimo de amnistía para Ricardo Martinelli. Por ende, el panameñismo, al menos uno, va a ir con Shirley. Hasta allá podríamos llegar. Bueno, yo creo que la elección de la Asamblea no tiene nada que ver con el tema de amnistía, así que yo creo que eso es hilar demasiado delgado, ¿no? Y eso es propio, bueno, de gente que no conoce las realidades de la Asamblea. Por ejemplo, yo escuchaba el análisis de Cristi y empiezo por ese análisis. Yo puedo compartir con ella el hecho de que los partidos, en términos generales, por no decir todos, se han desvinculado de un accionar institucional para enfocarse en cuestiones más de título de liderazgos personales, ¿no? Pero no en razón de lo que ella plantea exactamente, porque yo lo he dicho una, dos, tres y lo diré 1000 veces. Para mí el problema de los partidos políticos comenzó a profundizarse cuando los diputados se tomaron las directivas de los partidos políticos. Sí. Coincido. Eso es la génesis de los problemas de los partidos políticos. Porque entonces se comenzó a controlar los partidos desde la Asamblea y no al revés, que es lo usual, que los partidos políticos incidan en determinados momentos y en determinados temas sobre la bancada, porque no es que los partidos políticos van a tirar línea o deben tirar línea sobre todos los temas, pero hay temas donde sí es evidentemente necesario y normal una línea de partido político. Entonces, no es como plantea Cristi de que esto sea por fulano o mengano, que es el dueño, no, sencillamente nosotros tenemos que ir tratando, y yo por eso he planteado en realizando metas, cuando hemos hecho discusión sobre este tema, que en determinado momento nosotros pienso que debemos de poner una norma en el estatuto que limite la participación de los diputados en la directiva de la Asamblea, de los partidos políticos. Y lo digo siendo diputado, porque yo no voy a tener un discurso hoy y mañana uno diferente. Ahora, ¿qué los une con el PRD, Camacho? Ideológicamente, filosóficamente. Vamos a entrarnos en eso. ¿O ¿qué nos unen? ¿O es un tema de pragmatismo político por obtener la directiva de la Asamblea ya? Bueno, es que mira, ustedes están viendo el accionar de la Asamblea en un solo elemento histórico, en un solo momento histórico, que es la directiva la elección de directiva de mañana. Pero ustedes se olvidan que la Asamblea, antes de esa realidad de mañana y en el futuro, funciona en razón de los votos. Y los votos se alcanzan en razón de las mayorías que se construyen, que a veces son mayorías coyunturales, a veces son mayorías permanentes, pero se requiere una mayoría porque los temas se requieren aprobar por mayoría. Y eso es una realidad. Y yo te pongo a ver un ejemplo, ¿no? ¿Con qué votos se ratificó el Contralor General de la República? Con los votos del PRD y los nuestros. O sea, tú me vas a decir que ahora es que nosotros vamos a coincidir en votos. No. ¿Con qué votos se aprobó el nombramiento de Dino Mon? Además de los votos de los partidos, porque no solamente fue el PRD, con los votos de los partidos políticos, no con los votos de Vamos, que tradicionalmente ha mantenido esa estructura de que todavía ellos no entendieron en su momento que 20 no es 36, ¿no? Como se lo sentencié lapidariamente antes de la primera elección. Y la gente Vamos no entiende que en la Asamblea, hoy, mañana y en el futuro,
se acciona en razón de las mayorías que tú construyes con lo que hay ahí en la realidad política. Claro, entonces es un tema de pragmatismo político y de votos. Pero le voy a decir lo siguiente, Camacho, y así ya va mi siguiente pregunta. Te lo digo de la siguiente manera. No. Si tú no la construyes, te la construye otro. Entonces es un tema pragmático de votos y listo. Usted decía hace algún tiempo que el PRD le ha dado demasiados dolores de cabeza al país. Y la pregunta es, si usted piensa así del ¿Cuándo fue PRD, hace rato, pero lo dijo. Créame que lo dijo. Pero si usted piensa así, obviamente la política es dinámica y cambia. Para usted hoy, ¿qué significa el PRD? Mira, te lo pongo de la siguiente manera. Para mí el PRD es una fuerza política, le guste o no a la gente, que si a mí me guste su accionar histórico, su nacimiento, esa es otra cosa. Pero, por ejemplo, yo me recuerdo cuando se dio la invasión, había gente que decía que el PRD desaparecía después de la invasión. Yo le dije, eso no va a pasar. Porque el PRD es una realidad política en razón de muchos hechos que coincidieron un grupo de personas por diferentes razones, hasta en ese partido. Así que yo no, así como dije en ese momento, otro momento histórico, cuando se dio la alianza de la democracia cristiana, hoy Partido Popular, con el PRD, yo me fui de la democracia cristiana, pero no porque yo pensaba que esa alianza no se podía producir, sino porque yo considero, y no me hará mentir el profesor Cabrera, que fue mi planteamiento, que ese no era una alianza en razón del país, sino de intereses personales de los dos actores que determinaron esa alianza. Pero bueno, lo que te quiero decir es que Gonzalo, Cristina y oyente, el PRD es una realidad, es un partido político con su virtud y sus defectos que tenemos todos, y todas las fuerzas políticas. Yo por eso le he dicho a ustedes siempre, mira, yo no veo nada normal que la gente se cambie un partido, porque yo entro a un partido porque ese partido puede coincidir conmigo en razón de mis principios, mis valores. Cuando ese partido se aparta, para mí son mis principios y valores, yo me voy. Ahora, yo me voy solo, yo no voy de eso y que yo entré en pandilla o salgo en pandilla. Entrar o salir de un partido es un asunto personal. Entonces, yo lo que te quiero decir allá, más de realidad, si es pragmatismo o no, son hechos reales. Por supuesto. Pero entonces, en la asamblea, tú quieres agendar, llevar una agenda en razón de tu visión social del país, tú tienes que asegurar que los votos que en esa asamblea se tengan apoyen los proyectos que van en ese sentido. Perfecto, pero uno hace alianzas con gente que, digamos, puede estar cercano a su posición. O sea, y pasa en los grandes países en donde el debate filosófico e ideológico es de altura. Aquí no pasa eso. Entonces, yo le hago una consulta. Como es un debate pragmático de votos para tener la mayoría, le pregunto a usted, ¿y qué quisiera tener el PRD? Es que para mí los temas nacionales trascienden el tema de la ideología. ¿Pero cómo van a trascender? Hay temas, por ejemplo, sí, señor. ¿Cuáles son los principales problemas de los panameños? De los panameños que son PRD, que son panameñistas, que son realizando metas, que son de cualquier partido, o de los panameños independientes. Camacho, ¿Cuáles son los dos principales? Camacho. El tema Sí. del crecimiento económico que tenemos, pero no lo suficiente para generar las plazas de empleo que necesitamos, y con razón de eso, el creciente desempleo o la informalidad, como lo quieran llamar, es desempleo al final de cuentas, y le digo, ¿sabe? que está asfixiando a los panameños. Esa es la realidad. Entonces, supuesto, frente a esa realidad, indistintamente cuál tenga tu visión del país, tú tienes que tomar una política de caras a cambiar esa realidad para todos. Pero no es para una alianza que va a cambiar la realidad para los PRD o los realizando metas o los que nos apoyen el día primero. Debe cambiar la realidad de los panameños. ¿Sabe por qué es importante el tema de la ideología, Camacho? Vamos a poner el ejemplo suyo, el trabajo, el desempleo. ¿Sabe por qué? Porque si hubiese aquí un debate ideológico, entraríamos en el debate porque es necesario que el Estado se robustezca y se haga más grande o porque el Estado se tiene que achicar. Porque hay gente que cree, ideológicamente hablando, que el Estado tiene que ser el gran empleador. Y hay gente que dice que no, que porque tiene que ser el gran empleador. Ese es un debate de altura, en medio de un tema que usted está trayendo a colación, pero aquí no. Entonces le quiero hacer una pregunta. ¿Qué buscaría? Porque no me va a decir ahora que más que un debate ideológico, es un debate de sentido común. No, pero no hay gobierno que pueda emplear a todo el mundo. Pero entonces, ¿quién tiene que ser el generador de empleo? La empresa privada. Pero ¿cuál es la responsabilidad
del gobierno generar las condiciones para que la empresa privada genere esos empleos mayoritariamente. Te lo dice alguien que ha estado en la política, que tiene 15 años, pero que ha trabajado más en la empresa privada que en el gobierno. Pero lo que sí te quiero decir algo, no se trata solo de la generación de empleos, se trata de la generación de empleos bien pagados. Porque si los empleos no están bien pagados, y por eso yo he escuchado al profesor Cabrera 1000 veces, y algo que yo coincido con él, yo no soy enemigo de los buenos salarios, ni en el gobierno ni en la empresa privada. Yo no soy enemigo de eso. Obviamente que particularmente en la empresa, pero tú te encuentras de todo. Porque mira, en el gobierno hay gente que gana hace 24 años, o 20 años, o 18 años, gana $700, y tú le dices, ¿por qué no trabajas en la empresa privada? Si tú tienes, no, porque yo me siento bien trabajando en el gobierno. Pues puede ser una realidad humana que tú no puedes cambiar. Pero la generalidad es que todos, indistintamente de cuál es nuestro partido político, nuestra visión ideológica, entendemos que si en un país la gente tiene empleo y empleo bien pagado, al país le va bien y a todos nos va bien. A la empresa privada le va bien y a nosotros nos va bien, a todo el país. Al gobierno y a la oposición le va bien. La discusión sobre cómo tú quieres llegar a convencer a los panameños de tu visión, de otra que será en razón de otros temas, pero este tema del crecimiento económico, porque mira, yo vengo abajo, si tú le preguntas a la gente que crecimiento económico, ellos dicen, ¿qué se come eso? Mucha gente. Pero es que hay porque hay una gente que le vende un discurso y gana el crecimiento económico es para los ricos, ¿no? Pero es que el crecimiento económico, si tú no lo generas, no se genera riqueza, y si no se genera riqueza, el país que va a distribuir pobreza. Así de sencillo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos bien claro. Por eso, mira, más allá de lo que pase mañana, la gran discusión es qué vamos a hacer frente a ese problema que está afectando a los panameños. Y esa es la pregunta que yo me hago, porque si bien es cierto, Camacho, el planteamiento de Gonzalo es filosóficamente válido y apasionante. Acaba de pasar una experiencia en Chile ayer. Por primera vez, la izquierda chilena, que fue una primaria ayer, la ganó una candidata comunista. No es que socialista, comunista, primera vez, y van a llevar una candidata comunista. Pero en esa latitud, en Chile, sí se dan estos debates ideológicos y sí se dan alianzas ideológicas. En Panamá no, en Panamá ninguna alianza histórica. Revise para atrás antes del 68. Durante la dictadura y después de la dictadura, aquí ninguna alianza ha sido ideológica. Pero por eso, las alianzas han sido para producir resultados. En Chile se produjo el primer presidente socialista que ganó por una votación democrática. ¿Y qué pasó? La izquierda de Chile se pasaba saboteando, poniendo bombas y todo eso. O sea, ayudaron a todas. Sí, ha pasado de todo. Pero por eso digo, ahora por primera vez van a llevar una candidatura comunista tal cual, nada de que socialdemócrata, socialista y comunista. Y del otro lado tienes un libertario. Y ganó, pero por cancha la señora. 60% de los votos. Bueno, eso es allá. Acá, sí, acá las alianzas se dan para producir resultados puntuales. Mi pregunta es, hay una crisis que aún no termina, producto de la ley 462 con el Seguro Social. El PRD ha dicho públicamente que el 2 de julio mete propuestas para modificar la ley, que no es otra cosa que meterle gasolina, meterle combustible a la crisis. ¿Cómo administra eso la bancada de RM, que según dice Gonzalo, es una bancada progubernamental? Pero nosotros no podemos evitar que un diputado porque no solamente los PRD han dicho eso, hay diputados de Vamos que no votaron con el proyecto, que hablan también de presentar reformas a la ley 462. Eso no lo podemos evitar, pero te digo mi visión individual, y ahí yo comparto la posición del presidente. Para mí la ley 462 es un tema ya superado. A que exista alguna resistencia de gente que no entiende que hay momentos donde tú obtienes logros y hay momentos donde no, pero ahí yo he escuchado un análisis que vi del profesor Cabrera sobre lo que está pasando, por ejemplo, con los educadores que son los que están radicalizados en la posición de la 462,
Mira, por primera vez, y es cierto lo que dice el profesor Cabrera, por primera vez, desde que los educadores comenzaron a tener un papel más beligerante que nunca en los temas nacionales, los educadores que usaban esa fuerza, yo no te voy a decir por qué no la han ido perdiendo, porque desde mi perspectiva, pero bueno, la tienen, la tenían, están en el riesgo de concluir una lucha y salir sin nada. No solamente salir sin la revocatoria, porque no es que ni siquiera ellos tenían una posición de revocatoria, pero además de eso, están a punto de salir sin siquiera lo que acostumbraban a salir, que era que cuando se acababa una huelga, legal o ilegal, que le pagaran los salarios por el tiempo que no estaba trabajando. Eso es lo que puede ocurrir y está el camino a ocurrir. Entonces, yo creo que en la vida los radicalismos de cualquier punto, de izquierda o derecha, yo soy enemigo de los extremos, porque los extremos no construyen, sencillamente los extremos. Y fíjate que a veces la extrema derecha y la extrema izquierda son muy parecidos, ¿no? Al final, Es de centro, pues, Camacho es de centro. Se encuentran más ellos que lo que al final que le distancian ciertas cosas, ¿no? Porque yo siempre he dicho, por ejemplo, una dictadura de derecha para mí no es nada diferente a una dictadura de izquierda. Dictadura es dictadura. Entonces, yo creo que el diputado Jairo Bolota, por ejemplo, ha dicho que va a presentar el proyecto de ley. Y yo entiendo la posición del diputado Jairo Bolota porque él es educador, él es profesor universitario. Entonces, él se ha manejado, él se ha manejado con un discurso frente a lo que es su identificación, digamos, con su sector. Aprovechando entonces, dígame, usted es secretario general de RM, usted conoce su bancada, usted es el vocero del presidente Martinelli, y usted también propuso a Shirley Castañeda. Díganos, aunque... Yo dije que ella tenía aspiraciones, como la tenían otros también. Perfecto. Usted no aparece en la foto, no sé dónde está usted. No, yo estaba ahí. Bueno, en la foto. En la foto está, ¿aparece usted? No lo vi. ¿En cuál? En la foto donde están todos sentados, PRD. ¿La de ayer? Sí, bueno, es que nada más estaba ahí. Bueno, que era la candidata. Muy bien. Le hago una consulta, porque Ahora, usted tiene que saber, tiene que saberlo. Tiene que saberlo. Y si no lo sabe, lo puede decir. ¿Qué pidió el PRD a cambio de esa unión? Mira, el PRD, al igual que en la elección anterior, no ha manifestado que, no, yo te voy a apoyar, pero yo quiero una parte en la directiva. O sea, los apoya de corazón, usted, porque creen en RM, ¿no? Yo creo que... porque creen en Shirley Castañeda como la del cambio, ¿no? El profesor Cabrera dijo ante una realidad, ¿no? O sea, el PRD dentro de esa... Mira, primero hay que tener en cuenta que el PRD recibió muchos golpes, pero como el que recibió en la última elección, nunca lo había recibido. Entonces eso lleva al PRD a una realidad de tratar de reconstituirse, reagruparse, y es muy difícil y complicado hacer cualquiera de esas dos cosas en una confrontación directa con el gobierno, en estos momentos. No es que no la van a tener, pero es que además, si ellos quieren tener un convencimiento, convencer a la gente que el PRD sabe que nos equivocamos, pero somos un partido que piensa el país, no puede tener posiciones radicales en torno a los temas que el proyecto del gobierno va a presentar. Mira, el tema de la ley 462, que fue un error para mí de ellos, porque yo vi a los representantes del PRD en las reuniones con el presidente, antes y después de la ley, diciendo todos que había que presentar una reforma integral a la ley de caja de seguro social, que no viera solamente el tema de la sostenibilidad de las pensiones, sino los otros dos problemas fundamentales, que es el tema de la atención médica y la administración de la caja del seguro social. Entonces, por eso yo no entendí el voto de ellos, fue un voto más político que pensaba, y yo creo que fue un error. Y en política los errores se pagan, pero el tema es, porque para tú convencer al país, porque además la mayoría del país estaba claro que se necesitaba una ley integral. Tú convencer al país que tú estás preocupado, tú tienes que tener posiciones que no pueden ser evidentemente coyunturales y evidentemente políticas. Todos somos políticos. Pero tú tienes que demostrarle al panameño que la política toda se trata de buscar
el bien común de todos los panameños. O sea, usted puede certificar, Camacho, para que quede grabado que el PRD no pidió absolutamente nada a cambio por los votos. No, el PRD, de que haya pedido directiva, no pedido directiva. El PRD quiere tener una participación en las comisiones, pero las comisiones no se han negociado. Y cuando venga la votación de las comisiones, que es la otra etapa, ahí tú vas a ver que se van a dar discusiones tan intensas o más intensas que en esta, porque la elección de la directiva es una, sí, tiene mucho peso, pero la elección de las comisiones son fundamentales, ¿no? Y, por ejemplo, hay preocupaciones, ¿no? Como dice, si nosotros ponemos en la asamblea, en la comisión de credenciales, gente que va por posiciones radicales, existe un peligro para muchas cosas, ¿no? Pero al final de cuentas, yo creo que nosotros, y ha sido mi discurso para los colegas, nosotros podemos tener diferencias. Las diferencias no son malas si tú las sabes manejar. El problema es que hay temas que tienen que unirnos a todos los panameños. El que no entiende eso sencillamente se equivocó de su actuación política. ¿De qué se trata la política? ¿Y por qué? Porque además ya los pueblos no son eso de que, bueno, yo soy panameñista y entonces, porque soy arnulfista y todos nos vamos con Arnulfo, haga lo que haga bien el panameñismo, no, igual con los otros partidos. En RM, sí, el RM se giró alrededor del liderazgo de Ricardo Martinelli, pero ahí también en su momento la gente no es que Ricardo tiene un peso político en eso, pero hay dirigentes en un momento dado que podemos tener, como yo soy amigo de Ricardo Martinelli. He defendido su gobierno, pero cuando Ricardo plantea algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, yo se lo digo. Se lo digo, y si en un momento dado me ha tenido que enfrentar a dirigentes nacionales, yo me he enfrentado a dirigentes nacionales en otros partidos y tendría que hacerlo en esto, porque yo practico la política en razón de mi visión, que puede coincidir con los liderazgos grandes o pequeños, pero es mi visión. Y en un momento dado, y tú lo has visto en la Asamblea, yo creo que soy el único diputado que tú has visto levantar su voto único, solo, en favor o en contra de una posición. ¿Cuántos candidatos a la presidencia de la Asamblea proyecta en el análisis del diputado Camacho para mañana? Yo creo que debe haber 3 candidatos. Yo creo que va a haber un candidato de Vamos, o de la libre postulación, realmente, Vamos, y posiblemente exista otro candidato de aquellos partidos que no se pongan de acuerdo o en razón de unirse al bloque que en este momento, porque además son partidos que están con nosotros en producto de una alianza que llevó a la Asamblea de Ana Castañeda. Esa alianza se puede fraccionar, evidentemente, pero al final de cuentas hay que tener también un elemento. Para ganar la directiva no se requieren 36 votos. No. Mayoría simple. Porque hay gente que dice, no, que los 36, no, sí, los 36 es la suma ideal. Pero tú puedes ganar con menos votos. Yo no sé cuánto tienen los otros. Nosotros ya tenemos 27 sobre la mesa. ¿27? Sí, ya, sobre la mesa. Esos son los de RM, PRD y la bancada mixta. No, son 27. 15 realizando meta y 12 PRD, ¿cuánto es? 27. Entonces, yo te estoy diciendo sobre la mesa. Claro. Hay otros que han estado... La noche de los cuchillos largos, le estoy diciendo. El compromiso, hay otros que han expresado el compromiso. No me quiere creer. Mientras no se den oficialmente, decía antes una propaganda, lo que no está en las páginas amarillas no existe. Entonces, ahora, ¿cuándo se va a definir esa elección? Mañana. Bueno, pero hoy hay tiempo para almuerzo el día de hoy. Le hago una pregunta. Y cena también. No, y cena también. Y desayuno mañana. Y cena con desayuno, como dijo el otro. ¿Tú te acuerdas la elección cuando la primera asamblea en la instalación de María Moscoso? Claro, como no voy a acordar. Se escogió por un voto. Mire. Un voto que hasta la mañana casi le dice que hubo secuestro de parte y parte. Sí. Usted es un as político, señor Camacho. Y usted, las cosas que escribe, que dice, que publica,
usted sabe por qué lo hace. Y eso no hay que... Porque es mi forma de pensar. Perfecto. 26 de junio, mi amiga y copartidaria Shirley Castañeda, futura presidenta de la Asamblea Nacional, y una imagen de la señora en el Palacio Presidencial. ¿Shirley Castañeda es la candidata de José Raúl Mulino? Mira, preguntaba el profesor Cabrera si esa foto era vieja o nueva. No, esa foto fue la semana pasada. Ahora, si tú me preguntas si Shirley Castañeda es la candidata de José Raúl Mulino, yo creo que José Raúl Mulino, como dirigente político, aparte de presidente, él planteó desde su perspectiva, porque obviamente él preside un gobierno que se llevó con parte realizando metas. O sea, y realizando metas tiene todo el legítimo derecho a aspirar, y dentro de esa realidad él no promovió. Yo escuché a José Raúl Mulino decir que los que sean candidatos que busquen los votos. Camacho, no me estás respondiendo la pregunta. ¿Es o no? ¿Qué hacía Shirley Castañeda la semana pasada en la presidencia? Bueno, pero si yo estuve la semana antepasada, yo no fui candidato. No es. El lunes de la semana pasada yo estuve reunido con el presidente y yo no soy candidato. Entonces, ahora, no es la candidata, sí es. Lo que te puedo decir, la pregunta te la voy a plantear. José Raúl Mulino no está en contra de Shirley Castañeda. Ok. Te la pongo de esa ¿Usted manera. cómo infiere esa respuesta, profesor? Varias cosas infiero. Shirley Castañeda, en el periodo que está por terminar, fue la presidenta de la Comisión de Credenciales. Y donde, en mi opinión, pude ver que atajó y enterró varios temas escabrosos, entre otros, denuncias contra magistrados de la Corte. Y contra el presidente. Y contra el presidente Mulino, propiamente. Lo que significa que parece que Shirley Castañeda hizo más de una vez un guiño de ojos hacia el Ejecutivo, puntualmente hacia el presidente Mulino. Estoy especulando en base a lo que he visto, no porque nadie me lo haya dicho, sino en base a lo que he visto. Así las cosas, el Ejecutivo podría decir, bueno, Castañeda Shirley no nos dio problema en este año, y bueno, si tiene los votos, vivo con eso. Pero hay dos temas que sí a mí me llaman la atención. Uno, en la foto de ayer estaba el diputado Jairo Salazar, quien públicamente ha dicho, uno, que hará propuesta de la ley 462, dos, que quiere la comisión de credenciales. Pero tres, aunque Gonzalo lo preguntó y Camacho no lo respondió, yo lo voy a reiterar. Si todo esto va a implicar, porque el propio Camacho lo dijo un día, el que haya hundido la ley de amnistía no significa que no se pueda volver a presentar. O sea, si todo esto va a pasar por la dichosa ley de amnistía, que no es otra cosa que un debate perturbador. Bueno, no, mira, yo dije que yo presenté un proyecto de ley que no tenía nada que ver, o sea, no era una ley de amnistía, pero estaba vinculado al tema, no pasó, y yo dije que lo iba a volver a presentar. Esa es mi visión, porque yo creo que eso, la regulación de la amnistía, el indulto y las otras temas que ahí se abordan, yo creo que es necesario. Indistintamente, cuando yo creo algo, yo insisto en eso. Ahora, si usted me dice a mí, mira, aquí, por ejemplo, yo recuerdo que decían que Ricardo Martinelli quería tumbar a José Raúl Mulino, y que por eso en la comisión de credenciales se iba a llegar a juzgar al presidente. O sea, ¿por qué? Porque Shirley Castañeda era abogada de Ricardo, y ese yo decía, el Ricardo es presidente del partido. ¿Para eso pasó? No. Porque nosotros, para mí, hay temas que la gente se hace, no es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero hay temas que la gente se hace sus propias ideas. Porque, por ejemplo, ¿qué sentido tiene que yo voy a tumbar a un gobierno que yo ayude a llevar a la presidencia? ¿Qué sentido? Además, ¿qué le puede producir al país? Olvídate de quién lo haga, que en este momento se caiga el gobierno. No le va a traer nada bueno al país. Es que esa es la parte que por lo menos yo no estoy descifrando, y a esto voy a decirlo, algo que Camacho entiende más que bien. Tú puedes tener un gobierno actuante, como está el de Mulino, con todas sus altas y todas sus bajas, pero el gobierno de Panamá, que preside Mulino, el Ejecutivo, necesita esto que, según se dice y según Gonzalo está entusiasmado,
dar inicio a lo de la OCDE, llegar a un acuerdo con Ecuador para que Ecuador saque de la lista, ver cómo atajan a la bananera para que no se termine de ir y siga presente allá en Bocas, generar nuevas inversiones para generar empleos, que tiene que ser la prioridad del gobierno de Mulino, generar empleos. Pero si tú en el camino le metes, en la Asamblea se va a discutir una ley de amnistía, eso es un palo en la rueda. Si le metes a que la Asamblea se constituya ahora, después que en el tiempo la crisis ha ido, lo anuncié el día 1, y felizmente el tiempo siempre da razón al que la tiene, que el gobierno iba a apostar al desgaste o al agotamiento de los manifestantes. Y en efecto así ha sido. Si tú ahora a partir del miércoles 2, la Asamblea viene con el tema de que no, vamos a armar una mesa de diálogo en la Asamblea para la 462, para que aquí todo el mundo tiene que ser escuchado, lo cual no es legítimo de la Asamblea hacerlo, cuidado. No estoy diciendo que es malo que lo haga, pero introduces elementos de perturbación para poder seguir avanzando. Pero mira, por ejemplo, el que yo planteé, que yo voy a impulsar nuevamente el proyecto de ley, que repito, no es una amnistía, pero sí tiene regulación de amnistía, indulto y otros temas, no quiere decir que ese tema va a ser prioridad dentro de la agenda legislativa. Porque te pongo un ejemplo, yo lo presenté el periodo pasado y cuando fue discusión en los últimos meses del año. Pero para mí, a mí lo que me preocupa es que la gente, si tú entendemos realmente cuáles son los problemas principales del país, todas las fuerzas que están ahí, o no lo entendemos. Porque te voy a poner un ejemplo, mira. Yo sí sé, yo sé que el principal, no tengo que ser un físico, ni economista, de graduado en Harvard, mira, para mí está claro, porque yo converso con empresarios, con trabajadores, con todos los sectores sociales, todos, te puedo decir sin ninguna duda que el principal problema que tiene en este momento el país es que el crecimiento económico que registramos es insuficiente. ¿Y es insuficiente para qué? Para el principal problema del país, que es el desempleo. Entonces, frente a esa realidad, yo voy a presentar una propuesta de resolución para que discutamos, ya sea convocando o recomendándole al Ejecutivo o convocando nosotros en la Asamblea, porque la Asamblea tiene que ser también lo que es un foro de discusión, un diálogo sobre el tema de cómo juntos lograr mayor crecimiento económico y cómo generar empleos y empleos bien pagados. Ese para mí es el diálogo. Perfecto. Además de eso, mira, pero por otro lado tú ves, hay actores dentro de la Asamblea que no entienden porque fíjate, cuál es la realidad, no parecen vivir de espalda a la realidad del pueblo, porque hace unos días en la Asamblea, en la Comisión de Presupuestos, liderados por diputados independientes o de Vamos, como tú quieras, se rechazó unas partidas que buscaban hacer una compra de terrenos para ampliar el aeropuerto de Bocas del Toro, de Isla Bocas. Si la gente no entiende el impacto en el tema de la logística, en el tema, si se va la Chiriquilán Company y se fue, pues, vamos a decir, que tú tienes que buscar elementos como eso para generar obras y además generar obras que van a transformar, pues no es obra por cualquier obra, son obras que van a impactar en lo que es el sistema logístico de Panamá, porque ¿cuál es la principal posibilidad, aparte de tener dos mares? La posición geográfica. Claro, Camacho. Entonces, aquí hay gente, diputados, que rechazaron eso, no entienden, o parece que viven en otro país, porque mientras esa mentalidad existe, Costa Rica va a seguir sacando más provecho del turismo en Boca que los panameños. Claro, Camacho, yo puedo Son estar... posiciones absurdas. Estoy de acuerdo con usted. Entonces es ahí el problema. Okay, si nosotros como Asamblea entendemos cuáles son los problemas del país, cómo solucionarlos, o vamos a estar en la politiquería barata. Muy bien. Entonces, ya que usted trae la politiquería barata, yo le voy a hacer lo siguiente. Consulta. Porque el tema económico es un tema tan amplio, tan grande, tan técnico, que no se puede solventar con una discusión de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque Panamá tiene un déficit sumamente alto. Estamos viviendo a costa de endeudarnos. El gobierno ya ha pedido este año 7.000 millones de dólares de deuda, sumado al déficit que nos dejó el señor Laurentino Cortizo y sucesivamente Martinelli y Juan Carlos Varela.
le hago una pregunta. ¿Y ustedes para cuándo van a tomar orden? ¿Cuál es el sacrificio de ustedes como diputados? ¿Por qué la Asamblea nos cuesta a nosotros, que le pagamos su sueldo, 150 millones de dólares? ¿Ustedes cuándo van a decidir, oiga, si nosotros queremos mejorar los fondos del Estado, si queremos mejorar la economía de este país, ¿por qué no reducimos el costo de la Asamblea? ¿Cuándo lo van a hacer? Bueno, primero tú tendrías que demostrarme a mí Ah, sí. con cifras que el costo de la asamblea es... O sea, usted no es justifica correcto. que la planilla de Vinicio Robinson nos cueste $200.000. Es que yo no sé cuál es la planilla de Benicio Rubio. Bueno, lo publicó el Contralor de la República. Yo no te puedo decir eso. Camacho, lo Yo te publicó puedo el decir que Contralor. yo sé cuál es mi planilla. Pero, Camacho, o sea, No sé cuál es la le voy otra. a traer a usted. Pero mira, No, pero es que es muy fácil. Yo lo que te quiero decir Es que, lo Camacho, siguiente, entienda mira. algo. Es muy fácil Mira, pedir nosotros, soluciones. Mira, tú le puedes quitar a la asamblea lo que tú quieras. Sí, señor. Pero eso no va, quítale los 150 y eso no va a cambiar la realidad económica del país en este momento. Pero a ver. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que tú estás buscando la fiebre en la manta y no en el cuerpo. Entonces, lo que te quiero decir, el problema de la economía de este país no es en la asamblea, papá. El problema de este país es que, fíjate, no se trata Camacho, de el problema económico del país es un tema de endeudamiento. Unirnos. Ok. Porque yo te hago una pregunta. ¿Cuál es la planilla estatal más grande que hay? ¿La de la asamblea o la del ejecutivo? La del Ejecutivo, que también Entonces, se tiene que revisar, pero igual que la Caja de Seguro insistes- Social. A ver, bueno, pero Camacho, pero no. ¿Por qué la asamblea? No, pero es que porque tú te vas al discurso más fácil. No, el discurso no, más fácil Camacho. es criticar a la asamblea. No, a ver. Ok, cierra la asamblea. ¿Y eso qué va a cambiar? ¿La realidad primero, del país? no, creo que está Va a claro. empeorar la No, a realidad ver, del país. lo que pasa Entonces, si vamos a discutir un tema tan serio como el económico, Perfecto. ¿sabe? Hay que hablar de qué es lo que realmente se requiere para que este país tenga un crecimiento económico más allá del que tiene, porque no es que no tenemos, Sí. pero porque te quiero decir algo, mira, Panamá, dentro de las bondades que tiene, yo he visto pasar por momentos muy traumáticos. Por ejemplo, la invasión. Cuando se dio la invasión, la gente apostaba que recuperarse a Panamá iba a tomarle más tiempo allá de lo necesario, pero ¿sabes qué? Ujú. Lo que ha quedado demostrado para mí a lo largo de la historia en momentos muy especiales es que cuando los panameños nos unimos en razón de algo que tiene unirnos, somos exitosos. ¿Cuál es el aporte que va a hacer la Asamblea más allá de discutir un aprobar proyecto? las leyes que Pero- se necesitan, pero- dejar la politiquería a un Sí. lado de votar por si viene del gobierno o votar en contra de una propuesta por si viene de Vamos o Sí. si viene del PRD. Eso es lo que tiene que hacer la asamblea. El Estado panameño tiene que ser más austero, Por ¿no? eso que tú ves que en la asamblea, cuando yo tengo que respaldar una propuesta legislativa del PRD, la respaldo. Cuando tengo que respaldar una propuesta de Vamos, se la respaldo. Camacho, le voy a hacer Porque una yo pregunta pienso en el económica. país. Le voy a hacer una pregunta económica, ya que usted solamente me habla de crecimiento, y es válido. Es que el crecimiento, el si Estado- no se genera crecimiento económico, ¿qué vamos a tener? el Estado- ¿Vamos a repartir qué? Pobreza. ¿El Estado debe ser más austero, sí o no? Claro. Perfecto. Pero ¿sabes cuándo el Estado puede ser austero? Ajá, ¿cuándo? Cuando la empresa privada está en capacidad de precisamente absorber esas posibilidades. Yo estoy de acuerdo que se debe reducir en su momento la planilla estatal, pero este no es el momento. Ujú. ¿Por qué? Porque la empresa privada no está en condiciones para ofrecerle a esa gente la oportunidad de trabajo. Entonces, ¿tú qué vas a sacar? Creaste empleo por un lado, porque creaste desempleo por el otro. Desempleo es desempleo. Entonces, hay momentos y hay situaciones estratégicas. Si tú me disculpas, por ejemplo, yo al ministro Chapman acaba de materializar una propuesta de contención de gastos de 1.800 millones de dólares para mí. Y lo he dicho y lo sostengo. Es una locura. La visión del ministro Chapman dentro de la realidad económica ya está probado que esa visión no es correcta. Y se probó entre el año 2009 y el 2014. Se probó que esa política de Chapman es un error. Pero lo que te quiero decir es que más allá de toda la realidad, es que aquí nosotros nos unamos. ¿En razón de qué? De rescatar el país en donde todos vivimos. Indistintamente quién sea el gobernante, si nos va bien, si el gobierno va a hacer las cosas bien, va bien, pues. Como todos coincidimos que había que reformar la ley de la Caja de Seguro Social, se hizo. Porque fíjate, hace poco el Bank of America Sí, lo vi. acaba de decir, reiterar
que si esa ley no se aprobaba, íbamos a perder el grado de inversión. Tú sabes el impacto para esa economía, para Yo ese lo sé. crecimiento económico de todo, si nosotros hubiéramos perdido el grado de inversión. Yo estoy... Mira, a mí lo único que yo quería quitar de esa ley, yo en lo personal, no la que se quitó porque yo lo pude, pero sino porque al final todos entendemos de que había lo menos traumático, era eliminar el aumento de la edad de jubilación, y se hizo. Lo demás, todo era un paquete de cosas, que hay cosas que no necesariamente nos parecían políticamente correctas, pero eran Una necesarias. irresponsabilidad lo de la edad de jubilación, pero no pasa nada, Camacho. Sí, yo no, es que hay una realidad. Usted acaba de dar en el Es clavo. que sin eso la ley a lo mejor no pasaba. Está bien, fíjate. bueno, está bien, no pasa ¿Sí? nada. Entonces, ¿qué íbamos a esperar? Yo quiero la ley perfecta. No hay ley perfecta. Está La bien, Asamblea no se pasa- saca la mejor ley que se puede sacar. Porque uno no puede llegar a hacer lo correcto, crear una convulsión social en este país. Porque esto ocurrió en Francia. ¿Por qué se prendió Francia? Por el tema de la seguridad social. Y lo aguantó Macron. ¿Por qué se prendió en Nicaragua? ¿A qué costo? ¿Tú crees que nosotros estamos en las condiciones que tenía Francia en ese momento económicas? No, nosotros en este momento, nosotros tenemos un resfriado. ¿Qué queremos? ¿Provocar una pulmonía? No, yo no quiero eso para el país. Mire la cara del profesor. Mire, él está atónito con lo que está diciendo usted, ¿no, profesor? Pero esa ha sido mi posición siempre. Yo no sé por qué tú te extrañas, porque No, esa yo ha no sido me, mi yo no me posición extraño, siempre. pero... No, Ahora, si tú quieres que yo venga a decir, Ay, Camacho. hay que romper, No. yo no sé mi estilo, papá. Yo lo que estoy pensando, porque es difícil estar en contra de la argumentación de la importancia y la necesidad. Yo lo he dicho aquí N veces. Si yo fuera parte del equipo de trabajo del presidente Mulino, o si fuera el propio presidente, mi obsesión sería generar empleo. Porque es lo que le genera tranquilidad a un país. Eso es así. ¿Por qué la gente añora a Martinelli? O algunos añoran a Martinelli. Bueno, porque fue una bonanza impresionante. De empleo. Por un lado. Bien pagado. Por un lado, Martín Torrijos dejándole los números en negro a Martinelli, y por otro lado, el boom de todas las construcciones y megaobras que se estaban dando. Aunque ya después nos enteramos para qué fueron las megaobras. A robar todo lo que se pudo. Pero, Bueno, eso dicen uno, ¿no? pero, Esa es otra discusión. mientras eso ocurre, por eso es que hay una añoranza a que hay que hacer para que aquí vuelvan a haber obras, vuelva a haber inversiones, y todo el mundo tenga la satisfacción de ser parte de este Estado y de esta sociedad. Pero, entonces, dicho eso, que uno tiene que estar de acuerdo con el planteamiento general, cuando voy a la particular, pero explícame, si tú haces una alianza con Bolota y con Pineda y con Benicio y con el PRD, yo no tengo que hablar con nadie del PRD, o de la dirigencia, mejor dicho. A veces uno comete el error de generalizar. Yo no tengo que hablar con nadie de la dirigencia del CEN del PRD o del directorio nacional del PRD para entender cuál ha sido el proceso de análisis de ellos. Hay que aprovechar que Mulino está contra el piso, con la ley 462, contra los educadores, contra los ganaderos. Hay que oponerse a todo y que el costo del gobierno sea el más alto posible, porque eso nos va a favorecer en el 2029 para hacer una opción de triunfo. Eso es probable, no lo veo tan fácil como el PRD lo ve. Y es decir, hay que oponerse a todo. Okay. Ahora, la candidatura del gobierno o del partido de gobierno, que Gonzalo dice que es el partido de gobierno, yo en eso no me siento tan claro, anuncia al país anoche a través de las redes sociales que hay un acuerdo con la bancada. Los que ya peinamos canas, aunque algunos se las tiñan, resulta que sabemos que esta bancada del PRD no llega a un acuerdo de manera graciosa, y mucho menos gratis, políticamente hablando. ¿Y eso es legítimo dentro de la Asamblea? Por supuesto que sí. Si a mí nadie me tiene que explicar que en la Asamblea tú puedes llegar a todo tipo de acuerdos, incluso con agrupaciones radicalmente divergentes, y bueno, se pone de acuerdo, y en eso no puedo adversar la teoría de Camacho. Yo lo he dicho aquí también. En todos los órganos legislativos del mundo, el que arma mayoría es el que aprueba. Pero, profesor, ¿Quiénes la arman? Bueno, eso es otra discusión. profesor Gonzalo y Cristian, mira, te hago una pregunta. Melissa, ¿Cómo? usted lo invita a él y él no le menciona a usted nunca.
Melissa, lo que pasa es que Melissa está allá con las redes, ya tú estás dándose gusto. Mira, yo lo que quiero plantear es lo siguiente, mira. Si en la elección pasada el panameñismo, que se identifica como un partido de oposición, votó con el partido realizando meta, y eso produjo a Dana. Si en vez del PRD hubiese sido el panameñismo que anuncia eso, ¿hubiese eso llamado la atención? No. Ahora te hago la siguiente pregunta igual. Al igual que el panameñismo, y al igual que se ve que compitió con nosotros en la elección, que llevó a Molino a la presidencia, el PRD votó también en la elección pasada. ¿Qué tiene de extraordinario que un partido que votó la vez pasada en esta alianza con nosotros vuelva a votar en esa alianza legislativa con nosotros? No, desde el punto de vista legislativo, para mí no tiene nada extraordinario. En la Asamblea se arman mayoría. Entonces no entiendo, porque si fuera que estuviese anunciado una alianza con nosotros, ahí sí fuera un hecho. Mi único punto, extraordinario. pero es que mi punto, nadie me tiene que convencer que en el órgano legislativo de Panamá, como el del resto del mundo, el que arma mayoría es el que decide. Porque así funciona el sistema. Pero esa mayoría se construyó en el periodo pasado. No listo. En este. Pero ¿cuál es la novedad? Pasado un año, Sí. el PRD, sin decirlo, lo ha dicho, hay que oponerse a todo lo que venga por el lado de Molino. A todo. Así Molino no diga que está el soleado, no hay que decir que está nublado. Es evidente que, porque el PRD, la dirigencia del PRD... Eso no es correcto. Un momento, ¿cómo no va a ser correcto? Mire, los directores de la ACP, que ratificamos hace 15 días, si no me equivoco, fueron ratificados con voto del PRD. No. Entonces, y el voto en contra de parte de Sí, vamos, estaba en contra, es correcto. Hay otros escenarios, porque si usted me dijera que ellos van a votar en todo en contra del gobierno, tiene sentido lo que usted dice, pero ellos han estado votando coyunturalmente, de acuerdo, en posiciones ciertos temas con el Camacho, gobierno. vamos a hablar de algo que usted y yo conocemos. Ajá. ¿Usted ve al PRD como una opción de triunfo en el 2029? Yo no descarto nada. No, si vas a gaguear, No, así yo no estoy, lo que te estoy diciendo es Después de la experiencia del gobierno de Cortizo y de una derrota estrepitosa. Yo lo veo complicado, pero no imposible. Bueno, dicho eso, Ajá. para ellos... Para mí lo único seguro es que tú no vamos a morir un día. No, por supuesto. Yo filósofo. No, pero es que mira, yo te lo puse un ejemplo. Cuando la invasión, y el profesor Cabrera, bueno, tú no estabas aquí, pero la invasión, la mayoría de los politólogos y la mayoría de los ciudadanos decía, el PRD se murió. ¿Qué pasó 5 años? No, y claro, el PRD en la eso no eran politólogos de mentira. Entonces, el problema es que él lo facilitó, que hubo 7 candidatos y el PRD ganó con su base electoral. Bueno. Pero ¿qué hacía el PRD con Endara? Endara se echaba... Un momento. Endara se echaba... dos candidaturas de gobierno. Sí, Camacho, pero recuerda algo. Endara se echaba un pedo y el PRD hacía una bulla del pedo de Endara. Endara hacía una morisqueta en una conferencia y el PRD... Entonces se fue consolidando, fue reagrupando a su base electoral y logró reagruparla y ganar. Yo no lo veo fácil para el PRD, pero lo que digo es, la dirigencia actual, esta que lideriza a Benicio Robinson, ha llegado a la conclusión de que la forma en que ellos se constituyan en una opción es estando en contra de Molino, que no es estar en contra de los diputados de la Asamblea. No es lo mismo, y usted y yo lo sabemos, Camacho. Una cosa es, un momento, déjeme terminar la idea. Una cosa es pasar por el trapiche a Molino y su gabinete, y otra cosa es pongámonos de acuerdo en la Asamblea. Son dos escenarios radicalmente distintos. Mire, profesor, ese mismo ejemplo estamos. El PRD logró ganar 5 años después de la invasión, porque los actores políticos que habíamos luchado contra la dictadura, en su mayoría, simplemente al caerse la dictadura se cayó lo que unía a esos sectores y comenzó la conspiración de los liberales, los molirenas contra la democracia cristiana. Usted lo sabe perfectamente. Esa alianza que ganó abrumadoramente y abrumadora en gran medida por el trabajo de la democracia cristiana se fue desmenuzando, y agrégale a eso la salvajada política de un presidente que promueve 2 candidatos de gobierno. Porque mira, ya con la alianza que llevó al gobierno, fraccionada en razón de hechos que van más allá de que ahí sí había una visión de la clase de país que nosotros queríamos construir, está la realidad de un presidente que a algunos le caería muy bien, que tuvo la genial idea
de crear 2 candidatos de gobierno. Listo. Y ahí hasta eso fue lo que permitió Sí, que el qué macho, PRD pero a 5 años de está educación bien, llegara al gobierno. pero listo. Si las mismas burradas que se hicieron en ese momento se repiten, ¿qué puede pasar? Que después del Pero- desastre de Cortizo, el PRD pueda volver a la Pero guerra. nuevamente, bueno, pero ese es mi punto. Y si regresa voto a voto, bien por el PRD. También, sí, a mí no me genera ese- ningún ese- problema. esa es la Mi democracia. punto acá es que este país, y yo tengo que coincidir con el diputado Camacho, este país necesita que el legislativo y el ejecutivo en cuerpo y alma se entreguen a generar empleos. Porque si no hay suficiente empleo, si no hay inversión que genere esos empleos, no hay la denominada paz social. Así es. Y no hay país para nadie. entonces. Exacto, ahí Ese- perdemos todo. ese Pero es el entonces, punto. mi único tema es ese. Si tú tienes una ley como la 462 y el PRD ya anuncia que va a hacer propuestas y va a coger mesas de diálogo en la asamblea, eso es entretener y no es perder tiempo, pero es entretener y es distraer esfuerzos cuando se debieran estar distrayendo en otros temas. Ese es el único punto. Ahora, estoy claro en eso. En la asamblea se arman mayorías. Mira, Vamos a ver pero eso no es esa solamente- mayoría mira, que se ha armado o que se está armando, mira, ¿qué va a pasar con relación a los planteamientos que haya que hacerle al país frente a Río Indio, frente a la mina? Y usted ve al PRD favoreciendo a la mina. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Porque el PRD sabe que si el gobierno Mulino reabre la mina y le viene ese flujo de dinero producto de la reapertura de la mina, el gobierno toma oxígeno. yo pienso que si tú estás en política para beneficio de la mayoría, tú tienes que entender que si la mina se reabre, el oxígeno no es para el gobierno, es para el país. Pero es que así lo ve la dirigencia del PRD. no lo diga Camacho. nosotros. Es que yo por eso te quiero RM es decir un algo. partido oficialista. Mira, para mí es un partido oficialista. Ahí está, es un partido oficialista. Pero lo que Entonces, te como quiero un partido decir, mira, oficialista para mí, mira, se une para con mí un partido de la hay gente- oposición. Hay gente, mira, en todos los partidos hay gente buena y hay Sí. gente mala. Hay gente que tiene visión de país y hay gente que tiene visión personal. Eso lo hay. Que yo sigo pensando que la mayoría son buenas y la mayoría son gente que quiere lo mejor para el país. En todos los partidos. Así no me gusten, pero yo pienso eso. Que no me ciego frente a las realidades. Pero yo no puedo decir lo que otros van a hacer. Yo te puedo decir lo que yo voy a hacer. Yo voy a impulsar en lo que esté a mi alcance, y por eso he planteado la posibilidad de presentar una resolución que insta al Ejecutivo a convocar el diálogo, o que sea la misma asamblea la que convoca ese diálogo en razón de los temas concernientes a lo que juntos, reitero, juntos todos podemos hacer para que el crecimiento económico sea lo suficientemente fuerte para generar los empleos que el país necesita, pero eso sí, empleos bien pagados, porque mira, solo Gonzalo, pues sí, si tú me dices el Estado es grande, sí, pero reducir ahora la plantilla del Estado en medio de esta realidad es una estupidez. Te lo digo con Pero toda... entonces seguimos en deuda. No, lo que hay que endeudados, hacer ¿no? es sencillamente crear las condiciones porque te reitero, ya hay cosas que se probaron. Camacho, pero en su momento pero reducimos entienda planilla algo. estatal, pero Es que había la empresa Camacho, privada tenía entienda fuerza. algo, por favor. El tamaño del Estado en la actualidad es tan grande que tenemos que pedir plata prestada afuera para pagar la Te planilla. hago una pregunta, Gonzalo. Sí. Votemos 10.000 personas del gobierno mañana. ¿Qué va a pasar? Va a generar desempleo, por supuesto. Pero pero reduce el eso déficit. va a cambiar la realidad Reduces económica del país. No va a cambiar reduce absolutamente el nada. déficit, Camacho. O sea, Nos ¿tú está, crees que el problema económico de Panamá se va a resolver votando 10.000 empleados? se reduce el déficit. ¿Tú crees que Abismalmente. vamos a hablarlo desde el punto de vista estrictamente? Es que olvídate del discurso de que si reducí. Pero es o que, no reducí. Camacho, nos está ¿Tú costando a crees? nosotros. No, Nos- mira, es que usted ve el tema Gonzalo, económico. Gonzalo, Ajá, dígame. reducir 10.000 personas, para darte Sí. una cifra. Perfecto. Mañana, ¿va a cambiar la realidad económica del país o va a empeorarla? La va a empeorar. La realidad de empleo Y, la va a empeorar. Y además de eso, vas a seguir haciendo el caldo de cultivo Sí. para la convulsión social que te va a impedir ¿qué? El crecimiento económico. Pero, Camacho, entonces... Porque, mira, ¿qué es las cosas? ¿Por qué el crecimiento económico no se ha producido con la realidad que necesitamos? Porque en medio de esta discusión estábamos peleando
con el tema de la ley 472 que te creó convulsión no la ley, sino las mentiras que se decían sobre la ley. Estoy de acuerdo con usted. Entonces, es el tema. Por eso te digo, si comenzamos a pensar, como dice el profesor Cabrera, el PRD comienza a pensar, o PRD o cualquier partido, comienza a pensar en la siguiente elección y no en la realidad que hoy tenemos, aquí probablemente estamos construyendo el camino para aquí no haya país para nadie. Entonces, Mira, el PRD siendo un partido de oposición. Mirémonos en el espejo de Venezuela o de Colombia. ¿Queremos eso? Yo no quiero eso para Panamá. La izquierda no va a tener oportunidad aquí, pero sí otra. Pero así pensaban en Venezuela en determinados yo lo sé. Entonces, lo que te quiero decir, mira, la política y la vida no se trata de situaciones ideales, se trata de situaciones reales. Uh-huh. Roma no se construyó en un día. El país que todos anhelamos y nos merecemos es posible. Bueno, pero es posible si nosotros nos concentramos en entender que la política, ¿de qué se trata? De servir. Y si se va bien, a todo el mundo está bien. No, perfecto, a mí me va bien. Perfecto. Lo que es cierto, Camacho, y eso está probado. No, yo veo lo que usted está diciendo y es como ver que el PP ayuda al PSOE para hacer gobierno. Me parece una lógica. Sí. Yo no la entiendo, pero no pasa absolutamente nada. Usted dice, aquí sí pasa y aquí estamos trabajando en función de todo. El PP uniéndose con el PSOE para hacer gobierno, cosa que no va a pasar. Pero aquí el PRD, que es oposición, se une a RM, que es oficialista. No pasa nada. Ahora, en Estados Unidos, fíjate, para hablarte fuera de Panamá, en Estados Unidos, ha cambiado un poco, pero generalmente los demócratas y los republicanos, que son dos visiones diferentes, sí. votan en determinados temas en conjunto. Sí. Por ejemplo, el tema del manejo de las relaciones internacionales. Estoy de acuerdo. Ha cambiado un poco, pero siempre fue una visión bipartidista. En otros temas económicos podía haber diferencias, un más que otro. Quizás ha variado un poco, no quizás. Porque para mí, te lo quiero decir, para mí los gobiernos demócratas, y no es que para mí esté de acuerdo con lo que está haciendo Trump, puedo entender por qué lo está haciendo, pero para mí los gobiernos demócratas, los últimos, cometieron errores graves que afectaron a ese partido y a esa hegemonía política que había, porque miren, en Estados Unidos hay más partidos que el republicano y el demócrata. Sí, o sea, el Partido Liberal y el Partido Verde. Pero son los partidos que mantienen la hegemonía porque en su momento entendían que hay temas nacionales que los obligan a estar juntos. Yo quiero ver al PRD juntándose con RM para el tema de la mina. Bueno. A propósito de eso, yo quiero invitar a los oyentes, se me olvidó decirlo también más temprano, me preocupa el tema de la mina, obviamente me preocupa mucho el tema Río Indio. Quiero invitar a que, si no lo escucharon el viernes, busquen en la cuenta de YouTube de Panamá en Directo la entrevista con la ingeniera Ilia Marota, con el ingeniero Lackman y con la licenciada Castroverde. 3 invitados que estuvimos el viernes sobre el tema Río Indio. No les voy a decir que los 3 nos han dicho palabra de Dios te la damos, Señor. No, pero caramba, es un tema tan sensitivo para el Estado panameño, lo de Río Indio. Es un tema tan vital para los pobladores de Colón, Panamá y Panamá Oeste, que los invito a que busquen esas 3 entrevistas y las escuchen detenidamente, para que entendamos por qué sí, el tema de la mina tenemos que discutirlo, cierto, pero yo no entiendo cómo haya gente, que ande vociferando, prácticamente ladrando en contra del tema de Río Indio. No lo entiendo. Cuando uno escucha las explicaciones. No, es que, mira, tú puedes entender, o sea, para mí la política deja de tener total sentido cuando tú adoptas posiciones que son destructivas para todos, incluyéndote. Ese es como, yo siempre le pongo un ejemplo a mi amigo Ricardo. Y le digo, mira, cuando yo voy a un bote con un adversario, con él y yo en ese bote, yo nunca le abro un hueco a ese bote, porque si se hunde él, me hundo yo. O sea, aquí hay gente que pareciera saber, jodo, aunque yo me joda. Y el ejemplo de Boca, el último reciente. Y cuando yo creía que lo había visto todo,
cuando se vota en la Comisión de Presupuesto, imputado por diputados independientes, en contra de un proyecto de ampliación del aeropuerto y la Boca, con lo que eso representa, para mí eso nos demuestra que sencillamente hay gente que no entiende de cómo que se tratan los temas económicos y el impacto de eso en la vida de la gente. Porque son gente que si tiene que destruir todo, incluyéndose ellos mismos, porque es lo que yo no acabo de entender. La política no es complicada, hay gente que la hace complicada. Entonces, yo por eso digo, yo sí tengo bien claro qué es lo que yo quiero hacer. Y tengo bien claro, yo no ando buscando aplausos, yo planteo lo que voy a plantear. Mira, si tú me preguntas a mí, y se lo dije en un momento, en una conversación que tuvimos antes que el presidente tomara posesión, yo le dije, ¿por qué no mete la mina primero? Yo hubiera metido la mina primero. Bueno, él creo que dio otra visión en razón de la realidad, cosas que yo no sabré. Pero yo hubiera metido la mina primero. Pero además de eso, el tema de la mina va a estar obviamente por delante de Río Indio. Y el tema de la mina hay que hacer, yo creo que viene una visión diferente a lo que la mina era. Yo creo que viene una visión creo que el presidente ha esbozado un panorama diferente al que se recibe. De hecho, con toda claridad, la mina es de Panamá. Claro. ¿Eso qué te está diciendo? Sí, los recursos naturales son de Panamá, pero él ha dicho, la mina es de Panamá. No ha dicho los recursos minerales son de Panamá. Mire, entonces, eso te dice más o menos lo que yo veo, esa visión. Y en esa visión, yo estoy de acuerdo. Hay gente que no le va a gustar eso porque eso implica que eso no requiere algunas vías que alguna gente quiere que lleve. Pero no, yo estoy de acuerdo con eso. Porque para mí lo principal, la mina, y por eso no ahora, porque estoy en gobierno. Cuando yo estaba en oposición, yo me manifesté en contra del cierre de la mina, de esa locura de que algunos querían de prohibir la minería aquí en Panamá. Lo dije públicamente, me cayeron a sombrerazos porque la gente estaba con la moda de la vaina, me cayeron pues, pero yo nunca voy a dejar de decir lo que opino. Como en su momento con las cuarentenas absolutas, dije que es una estupidez, que iba a acabar con la economía. Y ahí está, en ese momento también me cayeron a sombrerazo la mayoría porque estaban llenos de pánico y al final de cuentas, ¿qué provocamos? Destruir la economía panameña. Escúcheme, porque ya se nos acaba el tiempo. Yo le tengo una última pregunta. ¿Qué pasó con Dana Castañeda? Está bien, gracias. Está bien. Tranquila, ¿no? Yo misma, mira, Dana aspiraba a reelegirse. Sí. Es una realidad. ¿Y qué pasó? Pues, no tenía los votos. ¿pero pasó Para algo? mi opinión, no tenía los votos. Tenía su voto. ¿Ah? Tenía su voto. Yo creo que siempre he estado claro con quién yo estaba. Ajá. ¿Cree que lo hizo mal? Mira, yo lo que te quiero decir, yo no he dicho que Dana lo ha hecho mal. No, pero pudo haberlo hecho mejor. Ok. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Y yo no lo he ocultado, y en la asamblea todo el mundo sabe que mi candidata era Chili Castañeda. Así de esa realidad. Yo tenía dos opciones, esa fue la que se materializó porque tenía más los votos en la asamblea. Mi candidata no era Dana, pues si Dana ganaba, ¿cómo elegimos nosotros? Dentro de los 15, hubo 11 que firmamos un documento que es Chili Castañeda. La vamos a apoyar. Ya en democracia. Ahí ya había ganado. En democracia eso funciona así. Ahora, pero a la gente nos gusta la democracia, pero queremos que cuando la democracia no me gusta el resultado, entonces yo quiero petardear el resultado. Democracia es democracia. Bueno. 8:33. Mañana les recuerdo que nosotros estaremos desde el Palacio Justo Arosemena emitiendo señal desde el área que nos han asignado. Y estaremos acá también haciendo los análisis, viendo cómo será el comportamiento de los votos. Señor Gonzalo, usted tómese su té de tilo, tranquilo, que todo el día de hoy, toda la noche de hoy y toda la madrugada de mañana, el matraqueo en el pleno de la asamblea o fuera del pleno va a estar a la orden del día. Dice que en la vida y en la política no hay sorpresas, sino sorpresas. Sí, pues, porque aquí la sorpresa, le voy a decir, la sorpresa para mí va a ser cuál será el papel de Vamos en esta historia con sus 18 votos. Tengo que estar de acuerdo con Camacho, 20 más 0 no es 36. 18. Bueno, y ahora quedaron súmales, vamos a decir que construyeran como ayer vi al diputado Cedeño, sumaran ahora como unos vamos y otros seguimos, o sea, están
De la burla, hombre. Estamos hablando en Entonces serio. sería 18 más 4. ¿Cuánto? 23. 22. Si esos fueran los polos. 18 más 4 a 22. 18 son, para ver, son 3, así 4. Son 22. 22. Exacto. Aquí yo estaba dándole uno más. Bueno, pero Es, no. que hay otros de Vamos que están en vía a abandonar esa. De la intriga. No, pero yo te Camacho, estoy ¿qué diciendo, yo lo he pasa? dicho públicamente. Hay 3 diputados de Vamos que están próximos a abandonar esa. ¿Ah, sí? coalición. O sea, usted está dando una bomba. Usted dice que hay 3 diputados que ya están a puertas de abandonar, vamos. Están en camino. Que no significa que irían para RM. No, eso no necesariamente. ¿Tiene los nombres de los Ahora, diputados? pero aquí le tenemos las puertas abiertas. Pero una consulta, ¿tiene los nombres de los diputados? Porque usted está diciendo una declaración. Pero Gonzalo, si tú pero- también lo tienes. Yo no lo pero- tengo, pero yo pero quiero. esto- Yo no, a lo mejor son diferentes. Eso le corresponde a ellos. Yo explico lo concerniente a mis decisiones. Yo no puedo explicar ni anunciar las decisiones de otros. Bueno, si Moca y Vamos se ponen de acuerdo, parten con una base interesante de 22. Si se ponen de acuerdo y si van en bloque. Es usted y yo sabemos que es una base interesante. Pero ¿cuánto es 27 más? ¿Qué diferencia hay entre 27 y 22? 5. Bueno, pues. ¿Y si los otros se abstienen? Sigue 27 ganando. Bueno, pues. Porque en la asamblea no se requiere No se requiere 36 votos votos. para ganar. O sea que es probable, según las cavilaciones de Camacho, que mañana podríamos ver varias abstenciones. Yo creo que mañana... Y lo que es parte de una negociación política, dicho No, sea de paso. yo creo que mañana Shirley Castañeda va a tener más de 36 votos. Quizás rondando los 40 o superando muy O sea, levemente. Cristiano Dames y Vinicio Robinson, quienes han sido acusados por el presidente de la República dándole el voto al partido oficialista. Pues si no lo dieron en la Qué elección barbaridad. pasada. Esa es ¿Cuál la política. ¿Cuál es la diferencia No, si pero no lo dieron en la Yo no elección, estoy diciendo elección nada. pasada? Yo estoy diciendo un comentario. Cristiano Dames, que ha criticado, que firmó junto a Martín Torrijos y Ricardo Lomano un documento en contra del memorándum de entendimiento dándole el voto. Dime algo, usando tu lógica. Ujú. Yo he visto a muchos que adversaron a Molino de manera visceral. Ahora, reconocer lo correcto. Eso le quita lo No, correcto. para Entonces, pues, porque tú me estás poniendo de que yo tengo que ser anti de todas maneras. No, yo no he dicho eso. Sí, eso es lo que tú me estás diciendo. Bueno, vamos a ver cómo será el papel Lo del que pasa es que hay PRD que a ser partir de mañana. consecuente con el discurso, Gonzalo. Ese es parte del problema de la vida, que hay mucha gente que dice una cosa y hace otra. Yo no soy de esos. Y hay muchos que como yo también. Bueno, pero el análisis nuestro no ha sido sobre Camacho, ha sido sobre el PRD. No, yo estoy hablando en razón del PRD, Por lo eso. que ha sido consecuente en... Ellos dijeron, en razón de la gobernanza vamos a respaldar al gobierno en estas decisiones. Y ella ha estado respaldando en otras decisiones que no nos han respaldado. Por ejemplo, pongo el ejemplo, Vamos. Y ahí está. ¿Dónde se supone que debería haber más afinidad? ¿En el PRD o Vamos con el gobierno? Se supone que Vamos. Vamos tenía hasta un director del IFARU, oye. Vamos, había Pero gente, es que usted- había gente del gobierno que quería ponernos una presidenta de Vamos en la primera elección. O sea, por cercanía, Vamos a ir a ser el que apoyara al gobierno. Pero no, ellos son anti todo. Ellos, Pero son, es que ellos son usted- anarquistas. no. Ellos son antisistema. Ese es el Usted problema. no quiere negociar con las chicas superpoderosas, ese es el problema. Pero es que quien tiene que Él negociar. tiene que sentarse con las chicas superpoderosas y ceder. Mira, lo que pasa es que yo parto de un criterio. Mira, siempre yo estoy dispuesto al diálogo. Pero hay diálogos que tú no puedes hacer porque el que quiere diálogo no quiere llegar a acuerdo contigo. Fíjate el tema de lo que pasó en Boca. Dice, no, yo quiero un diálogo sobre esto. Pero cuando leyeron todo, dice, no, yo no quiero eso. Entonces, ¿de qué se trata? Aquí es igual. Hay gente que quiere un diálogo sobre la ley 462, pero lo quiere en razón de mentiras. Vamos a hacer un diálogo en razón de la verdad, pues. Vamos a revisar en razón de la verdad. Pero no me venga que voy a Camacho. revisar en base a la mentira. ¿Cuántas veces usted se reunió con las chicas superpoderosas? Todos los días en la asamblea. Mira, y se lo he dicho, mira, para que tú veas, yo tengo una comunicación Esas son las que mandan, fluida. esas son las que están mandando. Bueno, es que ahí yo creo que tú te equivocas. Vamos se dirige por control remoto de afuera de la... Bueno, pero esas son las que mandan desde Ellas son las que control remoto. reciben la línea directa. Correcto. Pero yo con ella tengo buena relación, pero ellas están atadas a posiciones rígidas. Y las posiciones rígidas nunca permiten los acuerdos. No me acuerdo. Eso también es cierto. Bueno,
8:39. Diputado Luis Eduardo Camacho, muchas gracias.